Bueno, ese asunto de el archivo, ¿no? De que uno escucha cosas y se archivan en el cerebro y luego quedan ahí para cuando las necesites, ¿no? Entonces, yo creo mucho en eso. Eh, a pesar de que mi memoria continuamente me está recordando que eso no es posible, eh, yo creo mucho en que las cosas que uno ve o escucha con atención se quedan grabadas verbatim, ¿no? Y las cosas de atención parcial se quedan grabadas de otra manera, como una especie de déjà vu, ¿no? O sea, las cosas a las que prestamos atención parcial. Pero que todo queda grabado. Sí, o sea, Al final creo que todo queda para grabado. darle un poco de contexto a la cuestión, porque de pronto hay gente que no entiende de qué estás No, no, hablando. cero contexto. Ok. No, no, no. No, pero es que tengo que hacer la salvedad Ellos también. tienen que saber. La gente tiene que Sí, saber. sí, pero es que tengo que hacer la salvedad también para, o sea, en aras de la gente que escuche la conversación, que después quiera tomar ayahuasca, no quiero tampoco dañarles el viaje a ellos, ¿entiendes? Entonces, justamente era cómico porque quería comenzar por allí, ¿no? Es fascinante porque lo que me sucedió, o lo que sucede con el ayahuasca, porque después hablando con otra gente que estaba ahí más o menos igual, es que te rompe las categorías del espacio y del tiempo y te expone como una especie de cosmogonía de todos tus pensamientos, como acabas de decir exactamente, es como Interstellar. ¿Sabes? Cuando Matthew McConaughey está ahí, que tiene como todo acceso a toda una cuestión. Una cosa así, pero mucho más de otra forma, ¿no? Entonces, lo que te decía era que tengo que hacer la salvedad de que la gente que escuche esto es probablemente también le va a quedar grabado en su cerebro y que en algún momento, si se encuentra en una situación parecida a la mía, van a evocar ese recuerdo y como tu mente te está haciendo trampas a medida que avanzas en el viaje, que es lo que te voy a explicar también, es probable que tú te agarres de eso y entonces empiezas a creer que el recuerdo de lo que yo vaya, de lo que yo te voy a contar, es el viaje en sí y digas, wow, qué fascinante, qué arrecho, exactamente lo que me dijo Vicente. Y entonces tienes que entender, si eso sucede, que eso es una trampa y que tu mente te está guiando por otro camino para evitar que tú hagas el verdadero viaje, ¿no? Entonces tengan en consideración que lo que les voy a contar es muy particular. Nadie jamás ha tenido el mismo viaje de ayahuasca que alguien más. Entonces, si en algún momento les sucede, créanme que es simplemente un recuerdo que están reviviendo, ¿no? Este, pues sí, no sé, de pronto empezar por la parte como logística para darle un poco de contexto a la cuestión, de cómo llegamos ahí y tal, muy rápido, porque quiero de verdad entrar en lo que fue el viaje, porque no lo hemos hablado en fin. Entonces llegué a la ciudad ese día como al mediodía, me encontré con el pana, fuimos a un parque, estuvimos comiendo frutica, descansando relajados y tal, y después agarramos el tren hacia donde nos íbamos a encontrar. Nos encontramos con esta gente como a las 6 7 de la tarde y no conocíamos a nadie, ¿no? Nos montamos en los carros y empezamos a manejar hacia el sitio. Resultó ser una especie de finca, el lugar era genial, una especie de finca en el medio de la nada en el cual había un estudio de grabación. Entonces estábamos metidos dentro del estudio de grabación, por lo cual no había problemas de ruido porque había vecinos dentro de todo. Y afuera tenías, bueno, toda la parte natural, como quien dice, había hasta vaquitas y tal, y qué sé yo. Entonces, nada, llegamos, nos organizamos ahí, nos pusimos dentro del estudio de grabación, quitamos las cosas y tal. Esta es una gente muy seria, chamo. O sea, no son para nada unos chicos ahí, chicuelos que van por ahí experimentando con sustancias, son gente muy seria. Y entonces adaptaron el ambiente para que no te tropieces y tal, porque obviamente cuando estás bajo los efectos de la ayahuasca, estás como borracho, como quien dice, físicamente, pero mentalmente estás completa y totalmente lúcido. Es fascinante. Y entonces nos dieron una serie de recomendaciones. No, primero hicimos como una ronda, como que qué han hecho ustedes, por qué están aquí, qué están buscando, qué han tomado antes, tienen experiencia con tales drogas, tienen condiciones médicas, hay cosas que deberíamos saber, qué les ha sucedido y tal, para irse preparando también, ¿no? Y después nos dieron recomendaciones como, por favor recuerden a todo momento que hay otra gente aquí, entonces si te da un ataque de euforia, un ataque de pánico, te dan ganas de cantar, bueno, ten en cuenta que están los demás y bueno, por respeto a ellos y lo que están pasando, hagan eso, ¿no? Lo cual me ayudó bastante también, a mí y a todos, ¿no? Y nos dijeron como que, mira, cada quien parte en su viaje.
Cada quien tiene que hacer su proceso y nosotros no te podemos ayudar. Vamos a pasar para ver si estás bien, si necesitas agua, si necesitas ayuda para pararte, si quieres ir al baño, qué sé yo. Pero en este rollo tú estás solo, loco. Y ten por seguridad que lo puedes superar, que cualquier cosa que estés pasando, concéntrate, el poder de la mente, vive tu proceso, no tengas miedo, respira. Y nos dieron una serie de consignas que después resultaron ser bastante valiosas. Entonces, después de que hicimos eso, hicimos como una especie de break. Hubo una gente que se fue a fumar, otra gente al baño, qué sé yo. Y nos organizamos y como a las 10:30 de la noche hicimos la primera toma. Como te dije, iba a haber 3 tomas de ayahuasca. Nos colocamos en círculo, cada quien con un sleeping bag, una colchoneta y muchos mantas, muchos abrigos porque te da frío en el viaje, ¿no? Entonces imagínate, estás en un estudio de grabación, en la parte donde están los instrumentos y estamos en círculo con velas y cosas alrededor. Hay una especie de... Ellos están como a la izquierda, son 2 sacerdotisas, digamos, y un asistente que está del otro lado. Y entonces organizan la cuestión, traen la cosa y se colocan como hacia un costado, ¿no? Y entonces nos dicen que vamos a hacer la primera toma y que vamos a tomar primero los que nunca hemos tomado, que éramos yo y otra persona. Porque el té es menos concentrado al principio, más concentrado al final. Entonces nos dijeron que tienes como media hora o una hora antes de que te haga efecto el té. Y ese es un buen momento para concentrarte en lo que tú quieres pedir y lo que tú quieres hacer y tal, y qué sé yo. Entonces yo no sabía muy bien, ¿no? Entonces yo me tomé el té. Tiene un sabor muy amargo, no es desagradable, pero es un poco amargo, ¿no? Cada quien tiene también un tobo al lado de su sleeping bag por si te dan ganas de vomitar, ¿no? Y entonces, bueno, me tomé el primer té, te dan un té, un agua y una rodaja de piña para quitar un poco el sabor. Me fui a mi puesto y tal, tenía mi pote de agua, un papel toalé, qué sé yo, y mi tobo, caso de... Entonces, yo pensé al principio pedir como que, yo quería decir como que, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Y qué tengo que hacer con la literatura? O algo así, ¿no? Pero eran preguntas que me parecían muy, muy ridículas y que no representaban, o sea, como que no las sentía muy bien. Entonces, una vez que me tomé la ayahuasca, yo dije, mira, yo no voy a preguntar nada. Yo simplemente o sea, ¿por qué voy a preguntar algo? Yo estoy bien, yo no tengo nada que estarme quejando, ¿no? Y entonces empecé a pensar y tal. Entonces, bueno, básicamente alterné la noche, como todo el mundo, entre sentado con las piernas cruzadas y acostado viendo el techo, ¿no? El problema también está en que te pueden dar ganas de dormir. Y si te duermes, se acabó todo, ¿no? Entonces tienes que también hacer una especie de esfuerzo ingente por no dormirte, lo cual me ayudó mucho el hecho de estar en buena forma, de haber hecho ejercicio físico, también el ayuno, que tener una disciplina mental, eso me ayudó muchísimo, ¿no? Entonces dije, bueno, yo no voy a preguntar nada, yo voy a simplemente dar gracias. Entonces yo me puse a decir, gracias por todo lo que me has dado, gracias por traerme hasta aquí, tengo todas las herramientas para ser feliz en mi vida, te agradezco muchísimo por haberme traído aquí, si yo no logro ser feliz, es culpa mía, no necesito nada, o sea, tengo todos los elementos allí. Pero ¿a quién le estabas hablando? A la ayahuasca, por decirlo de alguna manera, o a la fuerza superior, o a algo, ¿no? Entonces, gracias, muéstrame lo que me quieras mostrar, lo que tú me quieras enseñar, yo lo quiero ver, muéstrame, ¿no? Y entonces había música también, como la musiquita que te pasé, una música muy cool, muy amable y tal. Entonces, nada, estaba sentado allí, respirando, meditando, con los ojos cerrados, los ojos abiertos y tal, y qué sé yo. Y entonces dije como que gracias, muchísimas gracias por traerme aquí y tal. Soy demasiado feliz, tengo todo, gracias, qué sé yo. Y si no logro hacer las cosas es por culpa mía, muchas gracias. Y, y entonces fue en ese momento que apareció mi maestro interno, chamo. Se materializó en mi mente mi maestro interno, que era una proyección de un personaje de un libro que yo estaba leyendo. Lo extraño de todo es eso, que estuve como toda la semana escribiendo en inglés y leyendo este libro en inglés, y entonces todo el trip fue en inglés, por alguna razón. Entonces era este personaje que después fue como evolucionando y cambiando de forma mientras avanzó el viaje. Pero al principio tenía como esa forma, era una especie de Nick Nolte, un poco más juvenil, ¿no? Que era el personaje de la novela y tal. Y entonces apareció y me dijo,
entendiste la primera lección. Y yo dije, ¿cuál es la primera lección? Y me dijo, bueno, que tú tienes todas las herramientas para ser feliz en tu vida. Entonces, ¿por qué no lo eres? Pregúntate eso, ¿no? Y entonces empecé a preguntarme, y claro, el problema también es que tienes que entender que como el viaje sucede como en 3 niveles mínimos al mismo tiempo. Está el nivel fisiológico, en el cual tienes la ayahuasca básicamente circulando por tu cuerpo. Está el nivel mental, en el cual estoy hablando con mi maestro, y están las alucinaciones, que si abres los ojos, tienes una pila de alucinaciones que son la broma más increíble que jamás puedas ver en tu vida, ¿no? Entonces le digo, ok, muéstrame. Y me dice, ok, yo te voy a mostrar. Y me empezó a llevar. Entonces, la primera cosa que me mostró fue la manera en la cual mis ideas estaban impidiendo que yo fuese feliz. Y entonces me paseó por partes de las conductas que yo estaba haciendo en mi vida personal y la forma en la que yo las estaba interpretando, lingüísticamente hablando, que me estaba haciendo no disfrutarlas. Y entonces, porque mientras la ayahuasca estaba como moviéndose por mi cuerpo, también estaba enfocado como en reparar el cuerpo, ¿no? Y decir como que quiero que la ayahuasca me arregle, ¿no? Pero lo estaba haciendo con detalles. O era más bien... O sea, estaba viviendo o viendo ejemplos concretos, o era más bien como una sensación. No, eran ejemplos concretos, que ya vamos a llegar a eso. Entonces, claro, tenía como el cuerpo, estaba pensando como que qué quiero reparar yo de mi cuerpo, pero resulta que mi cuerpo está en excelente condición física, porque bueno, estoy haciendo dieta hace años y hago deporte 5 veces a la semana, y en fin. Entonces, pero tengo como achaques, ¿no? Y dije, ay, sí, a mí me duele como el hombro, porque David, nuestro hijo, duerme con nosotros, entonces siempre tengo como un calambre, ¿no? Y entonces ahí apareció el maestro y me dijo, ¿viste? ¿Me estás viendo? O sea, you see? Y yo, ¿qué? Me dice, ¿viste? Lo que estás haciendo. Y yo, ¿qué? Me dice, le estás echando la culpa a David de que te duele el hombro. Pero por un lado no te duele el hombro un coño, porque tienes meses que no te duele el hombro. Y por otro lado, una de las cosas que más te gusta en este mundo es dormir con tu hijo. No utilices esas excusas para dejar de disfrutar lo que estás viviendo con tu hijo. Y yo dije, qué interesante, ¿no? Y entonces cuando apenas me dijo eso, esa idea como que se desapareció. Y entonces el tipo me dijo, vente. O sea, yo le dije, sí, déjame ver. Y entonces el tipo, yo también decía como que confío en ti, te tengo confianza, gracias por traerme hasta aquí, confío en ti, muéstrame. Y entonces él me dijo, ok, si confías en mí tienes que hacer lo que yo te diga, ¿no? Y entonces a veces yo volteaba hacia abajo. Y abajo había una cosa negra, como con un magnetismo, que me estaba como llamando. Y cada vez que yo volteaba hacia abajo, él me decía, no te metas por ahí, sube la cabeza. Entonces yo subía la cabeza y me ponía a respirar, ¿no? Y entonces, por un lado, después me di cuenta también que era para que no me quedara dormido, lo cual también era una buena recomendación. Y entonces, la primera parte del viaje, él me fue como llevando por estos ejemplos y fuimos como destruyendo esas ideas a la par que iban apareciendo alucinaciones alrededor mío, porque lo que sucede es que como tú estás reprogramando tu cerebro, tu mente empieza a tratar de distraerte para que no hagas ese trabajo. Y entonces te lanza imágenes. Y entonces, claro, la cosa, como te decía, es una cosmogonía en la cual tienes una pletora de posibilidades y por cualquier lado que tú te metas vas a terminar en un lado distinto y probablemente sea muy positivo y muy bueno, pero te estás alejando de pronto de esto que estás haciendo ahorita. Entonces las alucinaciones empezaron a hacerse muy, pero muy vívidas. Eran alucinaciones bucólicas, terrenales. El estudio se transformó en una cosa tipo Jumanji, loco. Había lianas colgando del techo, había telas de araña, pero no así chungas, malas, así, sino una cosa bellísima. Tienes vas como de las ilusiones a las alucinaciones. Cualquier sombra, obviamente, es algo, pero también aparecen cosas que no están allí. Entonces, a veces aparecen como cosas más difíciles, ¿no?
Y yo decía como que, wow, mi mente me está, ¿sabes? Me está jugando un juego porque tú sabes dentro de todo, te digo, estás lúcido, tú sabes lo que está sucediendo. Y el maestro aparecía y me las quitaba, hacía una cosa con la mano y desaparecía la ilusión, loco. Y entonces me decía, viste, esto es lo que tienes que hacer y tú también lo puedes hacer. Y entonces el tipo me fue como enseñando y dando confianza. Y mientras más me quitaba las ilusiones, más mi mente se volvía fuerte y más podía de pronto después controlar y quitar las alucinaciones que me estaban dando. Y entonces, por eso te digo que las alucinaciones iban desde... Había cosas también como de miedo. Y entonces vi cosas que sí de películas de terror. En un momento estaba en la caverna de It, por ejemplo, la de Stephen King, porque a mí me gustó mucho el libro y la película, me parece que esa parte la representó muy bien. Entonces estaba en la caverna y yo, wow, estoy en la caverna de It, aquí está la araña. Y entonces después como que no seas gafo, esa es tu mente que te está llevando para allá para que no hagas el trabajo. Y pan, las quitaba, ¿no? Esas eran fáciles. Las que eran difíciles eran las que eran bonitas, weón. Porque veías cosas así maravillosas y tú decías, wow, qué fascinante. Estoy rodeado de colores. Pero eso, o sea, porque el criterio al final era enfocarte en las cosas que había que trabajar. O sea, que no te podías distraer. Porque entiendo que no te distraigas con las cosas que te causan rechazo, ¿no? O con las cosas que te dan Claro. miedo. Pero también entonces las cosas que te causaban placer, que te causan placer son una distracción. Sí, o sea, yo alternaba. Iba como alternando entre disfrutarlas y después decir como que, ok, ya vi, esto está muy chévere aquí, pero ¿qué es lo que estamos haciendo y qué fue lo que dijo el maestro? Entonces vamos a volver a atacar las ideas, ¿no? Y empezar a ver cuáles son las ideas y cuáles son las cosas que estoy haciendo en mi vida que no me convienen. Y entonces pasé por ciertas conductas que yo hacía y tal, y ciertas, bueno, cosas muy personales. La forma en la cual te relaciones con ciertas cosas de tu día a día, ¿no? Y entendí justamente que, bueno, eso, que eran constructos que estaban en mi mente y los empecé como a quitar uno por uno, ¿no? Por otro lado, empecé a aprender como a manipular las alucinaciones y a quitarlas. En lo que las alucinaciones se refiere, cuando me acostaba, bueno, vacilaba muchísimo. Por eso también alternaba entre estar acostado y estar levantado. También con la música iba alternando. Cuando me acosté, por ejemplo, en un momento el techo del estudio se desapareció. Y bueno, y apareció una cuestión que fue desde tipo Matrix, chamo, así, con tipo Tron, Matrix, así, pasando por espíritus, entes gaseosos, manos que aparecían y que abrían el espacio, ramas, árboles, toda clase de cosas, ¿no? En un momento también, esas eran las alucinaciones externas, y luego estaban las internas cuando cerraba los ojos, que eran mucho más fuertes dentro de todo. Entonces, esa fue como la primera parte del viaje, en la cual él me dijo como que, ok, tienes que aprender a tener confianza en ti mismo. Tú puedes superar estas ilusiones y superar estas conductas. Fíjate cómo tienes que hacer, ¿no? Y entonces eso fue lo que hice y fui así vacilando y tal hasta que llegué, o sea, me sentía súper bien y dije, wow, qué interesante está esto, ¿no? Y entonces llegó el momento de la segunda toma de la ayahuasca que la señalaban con una campana y entonces la consigna era como que si estás dudando sobre si tienes que tomar o no, es mejor que tomes. Porque si no te estás quedando como afuera y no estás experimentando todo el viaje. Y dentro de todo, la gente que no le hace falta tomar, era fácil saberlo porque estaban catatónicos echados por un lado, ¿no? Había gente con ataques de llanto, mucha gente que drenó, botó así, llanto. Mucha gente vomitó, yo no vomité ni una vez. Otra gente riéndose por allá, entonces la cosa iba por todos lados. Entonces yo me paré y dije, bueno, quiero hacer la segunda toma, ¿no? Y entonces, claro, como te digo, como no son gente loca, te hacen una serie de preguntas como que, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Por qué quieres volver a tomar? ¿Todo va bien? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿No? No, quiero ir más profundo, ¿quieres ir más profundo? Ok, toma. Entonces tomé y me volví a sentar y repetí el proceso de decir, gracias por traerme hasta aquí, gracias por enseñarme todo esto, déjame ver, qué sé yo, confío en ti. Y empezó el segundo viaje. Y entonces fue como si las palabras, o sea, imagínate un embudo. Ese fue mi viaje. Entonces, en el embudo termina como con las palabras. Las palabras son lo que está abajo. Y una vez que las fui quitando,
esas conexiones malas que tenía, llegué como a la parte gruesa del embudo, que eran las emociones. Y entonces empecé a explorar las emociones. Y el maestro me dijo, ¿quieres ver? Sí, quiero ver. Ok, vente conmigo. Y me empezó a pasear por lo que eran las emociones puras, loco. Y me di cuenta de que había palabras que no me convenían, como la palabra amor, justamente, que está muy trillada y que tiene ese rollo hippie que nunca me interesaba, me parece que no me conviene. Y entonces, ¿sabes? Exploré esa sensación y me di cuenta que para mí, bueno, amor entre comillas, lo puse entre comillas para poder distinguirlo del amor sin comillas, y que era una cuestión que sí, que era una cosa como de empatía, pero también de fraternidad, de amor familiar, amor de los hijos, amistad, confianza y un poco de cosas, ¿no? Que fui como explorando adentro de mí, ¿no? Y entonces el maestro me fue mostrando y me fue paseando por diferentes sensaciones, ¿no? Y entonces llegué a un punto en el cual, como veía sensaciones o situaciones en las cuales yo había estado que me producían angustia, y entonces yo le dije, quítamela, ¿no? Porque él me había quitado las ideas, y entonces él me dijo, yo no te las puedo quitar. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque sería muy fácil, o sea, yo no estoy aquí para estarte quitando o sea, yo te quité las ideas, yo te enseñé por dónde tenés que ir, ahora tienes que hacerlo tú. Tú eres el que tienes que hacer este trabajo, tú lo puedes hacer. Y créeme que me puse a pensar y a confrontar ese tipo de emociones y logré quitar muchas emociones que estaban ligadas a ciertas situaciones, a ciertas sensaciones que tenían que ver con esa mala construcción lingüística que estaba haciendo en la primera etapa, loco. Y entonces, a medida que iba como haciendo ese proceso, las alucinaciones se volvían aún más intensas y aún más complicadas. Entonces, por ejemplo, en un momento la pared hacia la izquierda se desapareció y vi un niño. Había un niño que estaba siendo retenido por alguien. Y entonces yo dije, wow, eso debe ser una proyección de algo que está sucediendo en otro lado, como en las películas, ¿no? Yo tengo que salir de aquí a buscar a ese niño y ayudarlo. ¿Quién será? Y ahí apareció mi maestro y me dijo, no, ¿qué estás haciendo? O sea, no te creas tan importante. Tú no vas a estar ayudando a nadie. Es una proyección de tu mente, date cuenta. Y entonces yo le digo, sí, pero es que el niño se parece a David, porque se parecía a mi hijo. Y entonces me dijo, justamente, claro que se parece a David, porque lo está proyectando tu mente, ese niño no existe. No caigas en la trampa, enfócate en lo que viniste a enfocarte, no huyas, no tengas miedo, confronta tus sensaciones y tus experiencias. Y dije, sí, es verdad. Y entonces, ¡paf!, se desapareció. Y lo quité. Iba alternando con acostarme, pararme, entonces también miraba hacia abajo y me decía, no miras hacia abajo, no miras hacia abajo, no puedes mirar hacia abajo, ta, ta, ta. Y me levantaba, ¿no? También sentía la ayahuasca moviéndose por mi cuerpo, loco, y tratando como de arreglar y reparar las cosas que no estaban funcionando, tanto a nivel físico como a nivel mental. Y fui como haciendo todo ese proceso. Me di cuenta, por ejemplo, durante ese viaje, que durante todo el tiempo yo estaba como tratando ¿sabes? Yo hice un trabajo bastante elaborado en el cual yo quería como no perder el hilo, lo cual era difícil. Entonces traté de colocar como migas en el viaje que yo pudiese después recoger como un hilo de Ariadna que me fuese permitiendo reconstruir todo el viaje. Entonces yo iba como colocando piezas, ¿no? Y ahí me ayudaron muchas cosas, como te digo, te estalla la mente. Y hubo un curso de PNL que yo hice cuando tenía 15 años, que me volvió así que el download así como Neo, así como que bajando, y me bajó completo. Y me recordé de eso y empecé a utilizar técnicas de PNL para tratar de marcar puntos en los cuales me iban como flechas, banderas en las cuales yo podía volver, ¿no? Y entonces en una de esas yo iba como pensando también lo que te iba a decir a ti sobre el viaje, ¿no? Qué sé yo, y cómo le cuento a Daniel y qué sé yo. Y me di cuenta que yo estaba utilizando esa idea o ese constructo, esa imagen, como una especie de bloqueo detrás del cual había una emoción que era la amistad, weón. O sea, en ese momento, como que al quitar eso, sentí la emoción pura de la amistad, weón. Al quitar ese tipo de cosas. Entonces fui haciendo como ese proceso varias veces, ¿no? Con diferentes cosas.
Y al final, de verdad, me sentía súper bien, súper cómodo. Había llegado como a experimentar esas sensaciones de manera pura y tal, y qué sé yo. Y entonces apareció el maestro y me dijo, ¿viste? Y yo le dije, sí, sí, ya entiendo, ya veo cómo funciona la cuestión. Y me dijo, pregúntame lo que me quieres preguntar. Y yo me acuerdo que antes le había preguntado, ¿cómo hago para ser feliz? Y el maestro me dijo, no me preguntes cosas de las cuales tú ya sabes la respuesta. Y ahí fue cuando me llevó y me mostró las cosas que yo estaba haciendo mal para ser infeliz, ¿no? Ah, entonces me dice, mira, pregunta lo que me quieres preguntar. Y yo le pregunté, ¿quién eres tú? Y él me dijo, ¿tú sabes quién soy yo? Y lo vi y me vi a mí mismo. Y el maestro se desapareció. Y entonces entendí que yo tenía las herramientas, que él me había dado las herramientas para resolver todas estas cosas y que como que ya no me hacía falta, ¿no? Pero desde el comienzo sabías que él era, más allá de que era una representación de la novela que estabas leyendo, sabías que el maestro eras tú, o sea, ¿estabas consciente de eso antes de que él te lo dijera? No, para nada, no, vale, no. Vale. Él se desapareció y me sentí súper bien, como que, ¿sabes? Es lo que te decía antes, lo que les decía al principio, como que, ay, ya llegué, aquí estoy, esto es lo que es, hice un viaje buenísimo y ya estoy donde estoy, ¿no? Y puedo hacer lo que me dé la gana y podía de verdad controlar las alucinaciones y podía controlar las emociones y podía como que trabajar ciertas cosas de mi pasado así como estaban estresando y quitarlas y por qué me siento así con esta persona y quitarlo y esta persona me está jodiendo y quitar eso y entonces así y entonces me sentía súper bien, ¿no? Y entonces dije, voy a ver hacia abajo y me volteé hacia abajo y sentía como la cosa esa negra que me estaba como atrayendo, ¿no? Y en un momento anterior recuerdo que antes de tomar la segunda vez ayahuasca, yo dije, voy a tomar más ayahuasca. Y entonces el maestro apareció y se puso a hablar con la ayahuasca. Bueno, apareció una especie de insecto informe, o una especie de crustáceo, no sé, una especie de hormiga parada en dos patas. Y entonces el maestro le decía, no lo vayas a joder, que este chamo está empezando, este es un novato, tómalo con calma. Dale pasito a pasito, porque este pana no tiene las herramientas todavía, no sabe dónde se está metiendo, tómalo con calma, ¿no? Y entonces la mantenía y agarraba como nada más pedacitos de esa ayahuasca y me la metía, o sea, me la lanzaba en la mente, weón. Era como un filtro. Entonces él se desapareció y entonces yo empecé como a explorar y cuando me sentí así, súper bien, llegué como a un muro. Es como si ese embudo del que te hablaba, al final de explorar todas esas emociones, que era como la parte gruesa del embudo, llego al final y hay una pared negra, detrás de la cual están todos los miedos, todas las fobias, todas las angustias, y es una vaina burda de chunga, ¿no? Que yo siento, más no veo, ¿no? Y entonces digo, me equivoqué, yo no puedo hacer esto solo, yo necesito a mi maestro. Y entonces el maestro volvió a aparecer y me dijo, ¿viste? Por tu arrogancia, por creer que podías solo, me hiciste desaparecer. Date cuenta que tienes límites en lo que puedes y no puedes hacer. Entonces, el primer paso era la confianza en mí mismo. El segundo paso era la filargiria, la soberbia, la arrogancia. Y dije, wow, tienes razón. Yo no soy el que yo pensaba que era. ¿Qué está sucediendo? Necesito que vuelvas, ¿no? Y me dijo, bueno, obviamente voy a volver porque al final soy tu maestro. Pero, ¿qué crees tú que es eso? ¿Qué está sucediendo, no? Y me di cuenta de que ese muro negro, esa vaina que estaba allí, era mi ego, weón. Era la construcción de mi propia imagen. Y era mi ego que me estaba como manteniendo aislado de esa manera, weón. Y entonces empecé a tratar de desmontar el ego. Entonces él me dijo, mira, sonó la tercera toma de la ayahuasca.
Entonces, porque claro, en la segunda toma, al final de esa toma, cuando yo llegué a este estado, como que cuando yo controlaba todo, empecé de verdad a conectarme con, la cosa cosmológica del más allá, del aquí y el ahora y tal. Y estaba de verdad, llegando a puntos así de estados de nirvana muy arrechos, pero me duraba muy poco. Siempre me desconectaba un poco. Entonces dije, necesito más ayahuasca, ¿no? Ujú. Y el maestro me dijo, si tomas ayahuasca más, no te va a poder proteger. O sea, ya ahí la ayahuasca se va a volver muy fuerte y no puedo filtrarla. Eh, ¿Quieres tomar más ayahuasca? Es tu decisión, ¿no? Y entonces yo dije, oye, sí. Y entonces me paré y fui a hablar con la sacerdotisa y que estaban cantando y tal, y poniendo música y echando incienso y una cosa pero arrechísima. Entonces les digo, mira, tengo una consulta. Yo estoy como conectando con eso hacia donde yo quiero ir, hacia donde quiero llegar, pero me desconecto mucho y no logro, con la meditación, no logro de verdad quedarme pegado, porque me distraigo mucho con las alucinaciones, que las estoy logrando controlar y las estoy logrando quitar, pero coño, o sea, había dioses griegos, dioses egipcios caminando por la sala, weón. Es como complicado no detenerte un segundo a ver a Horus que está como caminando por allí, ¿no? Entonces le digo, bueno, necesito. Me dice, bueno, ¿estás seguro y tal? Sí, estoy seguro. Ok. Me sirvieron otro trago, me lo tomé y me dijeron, buenas noches. Y me regresé, ¿no? Y entonces me senté y empecé a atacar mi ego, ¿no? Y me di cuenta de Ujú. que en mi mente todo ese tiempo yo tenía una especie de imagen de mí mismo. Como que siempre estaba como imaginándome a mí mismo haciendo cosas, ¿no? Y ese era el problema. Yo lo que me estaba como manteniendo atrás. Como que decía como que, vaya, pero si yo hago esto, ¿qué va a pensar la gente que está aquí alrededor mío? Tengo que estar cuidadoso con ellos y Sí, tal. Y sí, sí. déjame ponerme así más erguido. Yo, mira cómo respiro yo de bien, comparado Ujú. con el otro respiro mejor. Y qué estará pasando. Y ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces empecé como a atacar esa idea. Y el maestro me dijo, chamo, ¿confías en mí? Sí, confío en ti. Tienes que soltarte. Tienes que soltarte, tienes que soltarte. Déjate ir, confía en mí, déjate ir. Y entonces empecé casi que a rezar, ¿no? Así como que confío en ti, gracias por traerme aquí, confío en ti, gracias por... Muéstrame, confío en ti, confío en ti, confío en ti. Y empecé a proyectarme por esa vaina negra, tipo 2001, ¿no? Que me fue como Ujú. pasando. Y entonces ahí sí, chamo, mi mente me empezó a lanzar, pero puras rectas de 90 millas, pegadas a los codos. Que entonces, pero de todos lados había imágenes, vainas, ruidos, cuestiones. Vale, piensa en tu mamá, piensa en esto. ¿Qué está sucediendo aquí? La política, bla, bla, bla. Puedes tener una conversación con Dios. Puedes ver al diablo, bla, 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 y todas las cosas así. Recuerdos, vainas, cosas de amistad, cosas de amores de juveniles, bla, 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 todo así, para tratar de distraerme. Y el maestro que me decía, concéntrate, concéntrate, no pienses, no pienses, no pienses. Respira, respira, respira. Y entonces yo seguía respirando, respirando, tratando de no pensar, concentrado, 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 respirando. Porque si te pones a pensar, como estás en medio de esa vorágine negra, si hay un estímulo que te llama, te pones a pensar y te vas para allá, y te pierdes. Y te vas a ir por otro lado y capaz que te quedas en esa vorágine negra. Qué sé yo qué sucedería en ese entonces. Recuerdo también que en un momento yo le pregunté, ¿por qué no puedo ver para abajo? ¿Por qué no puedo ir hacia lo negro? Y él me dijo, porque tú has ido por allí, tú sabes lo que hay allí. Y lo que está detrás de eso es la locura. Y tú ya has tratado de ir por allí. Y tú lo hiciste antes. Y yo dije como que sí, es verdad, en algún momento, desde mis experiencias corporales anteriores, de las que te comenté al principio, hubo un momento en el que rocé ese lado de ruptura de la realidad, en la cual no estaba muy seguro de en qué plano espacio temporal estaba, por ejemplo. O que no sabía muy bien lo que era y lo que no era real, a pesar de no Ujú. haber tomado ninguna sustancia, ¿no? Entonces yo dije, sí, es verdad. Y él me dijo, recuerda que ese camino, por un lado, no es conducente a nada. Eso te va a conducir al sanatorio y es lo único. No te vayas por allí. Entonces, cuando tomé la tercera vez, el maestro me dijo, pasaste la tercera prueba. O sea, la prueba era saber si querías tomar ayahuasca, tú estás listo. Y me di cuenta que toda la noche había sido una preparación y una retaíla de pruebas para llegar a ese momento, el cual me tenía que lanzar por la vorágine negra, weón.
Wow. Y entonces, nada, confié, me lancé, empecé a respirar, el maestro así, no pienses, gritándome, no pienses, no pienses, enfócate, enfócate, enfócate. Y empecé, ¿sabes? A tratar de ir respirando, y respirando, y respirando, y viendo vainas, weón, que me tiraban, pero de todos lados, o sea, vi el árbol de la vida. O sea, vi la creación, o sea, básica del mundo. Vi animales que no existen, que entonces decía, será un alien, no será un alien, mamá, no pienses. Respira, respira. Y al final, chamo, salí del otro lado y llegué a un estado de nirvana, calma, paz. O sea, no hay palabras para describir lo que sentí en ese momento. Cuando saliste del otro lado, o sea, llegaste, era claramente que habías traspasado una barrera. Cuando salí del otro lado, me di cuenta de que ese estado siempre había estado delante de mí. Durante toda la noche, durante todo el viaje, ese estado, esa paz, siempre estuvo allí, pero yo no la podía ver. Fue como el viaje de Ulises, fue como tener que atravesar todos los infiernos, o de pronto Eneas, Eneida, para salir como en el mismo sitio. Qué sé yo, el halcón maltés, como que lo que estabas buscando hasta aquí al principio. Y fue impresionante, era mi ego, mi puto ego, lo que me estaba impidiendo experimentar eso que estaba allí. Y entonces, nada, fue un estado beatífico de plenitud. O sea, otra vez, las palabras no tienen ni siquiera... O sea, las palabras eran como la primera parte, entonces es ridículo. Y las emociones, que eran la segunda parte, tampoco engloban lo que era ese estado. Y entonces pasé el resto de la noche, chamo, pero en un bliss total y absoluto, viendo imágenes bellísimas, huevón, en completa sincronía con los alrededores, con el cosmos, con lo que quieras llamar. Salí, chamo, me senté afuera con los árboles, con las estrellas, o sea, una vaina que no tienes idea, huevón. Y entonces nada, ese fue mi viaje. Y entonces después me regresé, estuve escuchando más música, vacilando, cantando, sintiendo eso, de verdad pensando en amigos, familia y tal, y disfrutando, pero un estado de plenitud absoluta y total. Luego me dormí un par de horas y me levanté al final de la ceremonia, nos despertaron a todos, hicimos el círculo, cerramos la cuestión, que es un rito muy particular. Y el viaje se acaba, o sea, el viaje, o sea, llegaste a ese lugar de paz y el viaje se acaba así, o sea, que no hay, no hay vuelta atrás. Es decir, no, el viaje se acabó ahí y no volviste a tener ninguna visión similar a lo que habías tenido antes. Bueno, esto ya eran las 6 de la mañana en ese entonces. Te hice como el cuento corto, claro, pero... No, lo que quiero decir es que una vez que alcanzaste este lugar de paz, no estaba... Porque me imagino que lo experimentabas de otro modo, ¿no? Me imagino que el otro... Digamos que la primera parte era más acelerada, ¿no? O es la idea que se forma en mi cabeza, ¿no? Y entonces eso quiere decir que en este estado de paz no había cómo devolverse a donde estabas antes. No sé, es que no tenía ningún tipo no había preguntas que hacer, no había sensaciones que satisfacer, me di cuenta de muchas cosas, también me di cuenta, por ejemplo, que mi mente también estaba utilizando mi cuerpo para tratar de distraerme, y que a veces estaba como enfocado en lo que estaba tratando de hacer con mi maestro, y de pronto decía, quiero ir al baño, o ¿por qué no salgo de pronto un pelo a agarrar aire? Y decía como que no, o sea, yo no necesito eso. Esa es mi mente que me está tratando de distraer porque tiene miedo, porque tengo miedo de eso, de confrontar las emociones y de meterme por esa vorágine negra. No, yo me quedo enfocado, yo voy para allá. Entonces cuando llegué a ese estado de completo de beatitud, no puedes reconstruir tu ego, no puedes, o sea, y ni siquiera sería productivo, no creo. Supongo que se puede hacer, o sea, cada quien tiene sus cosas. Y supongo que podrás explorar otras cosas, pero no, era ya como que inútil en cierto sentido. Lo increíble fue que ese estado, obviamente todavía lo tengo, ¿no? Por un lado, y por otro lado, que en la vida, en el día a día,
logro con las herramientas estas que me enseñaron. Controlar muchísimo más lo que son las emociones y las ideas, loco. Entonces de verdad me doy cuenta rapidito cuando estoy en el metro y de pronto como que, esta persona es como que, no, esa es mi mente tratando de hacerme preocuparme por nada, porque está tratando como de reconstruir mi ego o mi personalidad, por decirlo de alguna manera, alrededor de lo que todos esperamos, que eres un criciado que vive en una megalópolis, ¿no? Y entonces como que no, yo no tengo que hacer eso, no hay nadie, o sea, hubo una parte en el viaje, por ejemplo, que el maestro me decía, tú no le importas a nadie le importa lo que estás haciendo tú, ¿por qué te preocupas por esas vainas? A nadie le interesa tus libros, huevón, o sea, que tú los publiques o no los publiques, no cambia nada, nadie está midiendo esa vaina, nadie le importa, ¿por qué te estresas por esa vaina, huevón? Ese eres tú, está en tu cabeza, tú lo estás construyendo y tú lo puedes destruir. Y ¡pam! Me lo quitaba, huevón. Y ya eso no era un problema. Y entonces ahora tengo la habilidad o la capacidad, por ahora, estos son hace 3 días, ¿no? Todavía tengo esa capacidad de controlar eso y detectarlo, ¿no? Detectar cuando empieza como a aparecer la idea así perniciosa de que, me va a ir mal aquí. Es como que, no, ¿qué es eso? O sea, no, fuera, ¡fup! Y la quito. No me va a ir ni mal ni bien. Las cosas son. Es el estado de beatitud. No son ni buenas ni malas, son. Y entonces, y la paso fenomenal, loco. O sea, de verdad que tranquilo, siguiendo como que esa voz interna, que no sé qué será. Esa especie de encomendarte así, de decir, pero si voy bien, hasta aquí he llegado, soy feliz. No va a cambiar nada, sigue, confía en tu camino. Tú estás haciendo tu camino. ¿Para qué te estás haciendo 1000 preguntas? No te las preguntes, disfruta, huevón. O sea, vas a buscar a tus chamos al colegio. ¿Qué coño haces preguntándote vainas de que, el carajito me va a ir mal, va a llorar? No, es tu chamo, disfrútalo. O sea, él después va a crecer, no lo vas a tener. Y entonces ese tipo de procesos me han dado pero una felicidad increíble, loco. O sea, de verdad, me siento fenomenal. Eso es como los grandes brochazos de la cuestión, porque después podríamos entrar en detalle, o sea, eso, las ilusiones, las alucinaciones son fenomenales y lo que dice otra gente, pero para mí fue un proceso extremadamente liberador, completamente productivo, que me mostró la fuerza que tenía mi mente y y que todo lo que la había estado haciendo para llegar aquí, que son los podcasts anteriores, como dirás tú, o posteriores, fueron beneficiosos en el hecho de que todas esas veces que yo decía, bueno, pero ¿por qué estoy tratando de pararme a las 6 de la mañana para meditar solo? O no veía como que los frutos de eso. Dentro de todo, estaba construyendo una disciplina y una rigurosidad mental que fue lo que me ayudó a llegar hasta aquí y que fue lo que me ayudó a entender con la ayahuasca cómo utilizar eso en el día a día. Que la dieta o el hecho de haber cambiado mis hábitos alimenticios también me ayuda a tener una disciplina enorme y una fortaleza mental incorruptible. Entonces fue también esa sensación de... Entonces lo que tengo que lidiar ahorita es o lo que estoy tratando de hacer es como lidiar con eso, como sentirme bien o decir, wow, qué bien que estuve en este camino, que logré hacer esto sin caer en la arrogancia, sin caer en la soberbia, que era como la segunda etapa que él me mostró, que era donde estaba ese muro del ego y de la personalidad que me estaba bloqueando justamente de llegar a ese estado de beatitud. Así lo entiendo yo. Entonces lo que estoy tratando de hacer, como balancear esa cosa de decir, sí, voy bien, estoy bien, pero ya va, no he llegado. Estás bien y no te creas la gran vaina solamente porque, ¿sabes? Lograste hacer esto y esto y esto, o te fue bien aquí. O sea, mucho cuidado, mucha mosca y tal, y qué sé yo. Entonces, una de las cosas que hay que destacar, o que me parece relevante de esto, es que recuerdes las conclusiones. Sí. Porque así como sucede con los sueños, que lo hablamos el otro día, que estás en un sueño y de pronto entiendes todo, pero al despertarte no recuerdas qué fue lo que entendiste. También sucede con otros alucinógenos, ¿no? Que quizás tienes un momento trascendental, pero es posible que sea tu mente sugestionándote, haciéndote creer que estás teniendo un momento trascendental, ¿no? Lo interesante aquí es que te acuerdas de las conclusiones concretas y después puedes trasladarla desde ese espacio
a la vida del día a día, ¿no? Claro, ese es justamente el proceso que las sacerdotisas estaban diciendo que tenemos que hacer. Pero por eso yo también fui muy cuidadoso porque, claro, como no es la primera vez que yo tomo psicotrópicos, ya sabía cómo era todo y por eso traté de colocar esas semillitas, esas piedras que me iban a permitir reconstruir el camino después y apenas me desperté escribí un poco de cosas. Tengo una pila de notas ahí que después las fui como desglosando en los días subsiguientes y justamente esa imagen como del cono se me ocurrió apenas fue ayer. Porque dije, fíjate, yo sí había entendido en ese momento que la idea estaba era como una puertica por la cual estaba tratando de captar una inmensidad, un mar que estaba atrás, que era como la sensación. Como decirte eso, compasión, que es una palabra, pero detrás es una sensación inmensa que tú la estás reduciendo por los límites del lenguaje a una sola expresión muy particular, que entonces la gente dice, ay sí, compasión es darle plata a la gente en la calle, y no. Cuando tú quitas esa puerta y te metes y exploras de verdad lo que es sentir compasión pura, te das cuenta que es una vaina inmensa e inmarcesible, que simplemente se va como regenerando todo el tiempo y que bueno, que tú la estás tocando y que tú dices, bueno, ¿por qué la sociedad, por qué yo la reduzco a estas palabras ridículas? Y es eso. Cuando le pones las etiquetas y las palabras a las cosas, las petrificas en ciertas maneras, las cosificas, las reificas y las dejas de experimentar. Lo cual es bueno para comunicar, obviamente, y para analizar ciertas cosas. Pero si eres una persona como yo o tienes los problemas que yo tengo, eso es completamente pernicioso y lo que quieres hacer es el proceso contrario, que fue lo que me permitió la ayahuasca. No creo que hubiese logrado tener ese estado de disociación de la mente necesario para hacer ese tipo de análisis con otras sustancias y estoy absolutamente convencido de que no hubiese logrado hacer eso en psicoterapia, por ejemplo, a menos que hubiese hecho 10 años de psicoterapia. Entonces, Bueno, es curioso que lo menciones porque ahora justo estaba pensando también en psicoterapia porque... Bueno, yo creo que, ¿sabes? Si uno va a psicoterapia con la misma actitud, que es la actitud de trabajar, quizás de una manera más proactiva, puedes obtener resultados más rápido, ¿no? Porque al final, bueno, de alguna manera, ¿sabes? Se superponen, ¿no? Esta experiencia se superpone con la psicoterapia de alguna manera, en el sentido de que al final todo ocurre dentro de tu cabeza, ¿no? O sea, la información está dentro de tu cabeza y la buena entre comillas psicoterapia es aquella que hace surgir a tu maestro interno y es el que te termina guiando, ¿no? Porque tú mismo te haces las preguntas y tú mismo exploras las respuestas. sí, pero no sé si puedas sobreponerte a las defensas, a los mecanismos de defensa de tu mente con la No, psicoterapia. yo no estoy estableciendo Claro, claro. paralelo, o sea, estoy estableciendo un paralelo, pero no estoy queriendo decir que puedan tener el mismo impacto. Lo que quiero decir es que sí, probablemente en psicoterapia hubiese encontrado el mismo resultado luego de años, pero también todo depende de cómo abordas tú la psicoterapia, Claro. ¿no? O sea, porque es la diferencia entre llegar ahí en 2 años o llegar ahí en 10 o en 15, ¿no? Y también, bueno, está el asunto de que supongo que desmontar el ego frente a otra persona es terriblemente difícil, Es ¿no? lo que te iba a decir, sí. Bueno, porque estás teniendo una interacción consciente con alguien más o un extraño, ¿no? Claro. No, y también porque después hay otras consideraciones que se pueden hacer, porque no solamente está el proceso personal, en el cual sí, de pronto yo lo tomé como una especie de viaje interno, otras personas no. O sea, el amigo mío estaba en otro rollo y era una cosa más física lo que le estaba haciendo y se pasó toda la noche parándose y brincando y saltando para aquí, saltando para allá, porque la ayahuasca le estaba arreglando qué sé yo qué coño en el cuerpo, ¿no? Pero la cosa va como por niveles y entonces también se crea una especie de empatía entre toda la gente que está en ese círculo, que están viendo sus procesos particulares. Se crea algo, weón, que sale desde el hecho de que tú estás compartiendo ese espacio y hay una energía, weón. Hay una vaina que, o sea, tú me conoces, yo no soy esotérico, así loco y tal, y qué sé yo,
Pero hay algo ahí, chamo, que igual que lo hay en sorte, igual que lo hay en muchas cosas que uno no puede explicar. Y te puedo decir también que el hecho de pasar por ese proceso con estas personas te crea un vínculo, pero con ellos que es una vaina, weón. O sea, increíble. Es más fuerte que haber tenido sexo con las personas, weón. O sea, es una vaina como que tú viviste una cosa. O sea, la persona frente a mí se pasó una noche llorando, weón. Y yo estaba tratando como también de mandarle buenas energías de vez en cuando, como que fucha. Y al final, le fue buenísimo, se sintió muy bien. Pero ese vínculo que tengo yo con esa chama, que no la he visto nunca, no sé ni cómo se llama, no sé cuál es el apellido, pero si yo la vuelvo a ver, o sea, es que nos vamos en abrazos, ¿entiendes? Es una vaina, pero increíble. Y lo que ellos quieren hacer también, o la idea que tiene esta comunidad, es expandir esa comunión, si se quiere, en el mundo. Claro, tiene un proyecto mucho más mundial, pero es loquísimo porque se mueven tantos niveles. Está también como que el nivel del cosmos, si se quiere, en el cual tú puedes decir, bueno, te estás conectando con las estrellas, por ejemplo, ponte tú, pero a la vez te estás conectando con tu yo interior y a la vez te estás conectando con los demás. Entonces es muy, pero muy difícil de racionalizar la cosa y tratar de como reducirla a un solo proceso. Y creo que por eso también es que la gente no lo capta, pues. Pero en todo caso creo que requiere una preparación muy importante si quieres tener una experiencia fructífera. No sé si sea para todo el mundo. Estoy también convencido de que el nivel de alucinógeno que te produce la planta podría de verdad echarle a perder la cabeza a más de uno, ¿no? No fue el caso aquí. Y lo que las chamas también nos dijeron que nos fue sumamente útil es que ellas te dicen, recuerda todo el tiempo que por más que estés viendo cosas, pasando cosas, dentro de 7 horas vas a estar aquí otra vez. Vas a estar vivo, vas a estar aquí. No te vas a morir. Te decían eso, no te vas a morir. No te preocupes si te da ataque y tal. Y eso te ayudaba. Por si te da un ataque de pánico o algo así. Y eso te ayudaba porque como tú todavía estás lúcido, de vez en cuando, o sea, tú te acuerdas así como que en 7 horas estoy de vuelta, en 7 horas estoy de vuelta. Entonces, claro, si has tomado psicotrópicos antes, si has tomado hongos o LSD, que tú sabes que estás que ¡buh! Y entonces estás como que wow, más nunca voy a volver a ser yo, y dentro de 8 horas estás perfecto, comiéndote algo en la esquina, tú sabes que tú vas a volver. Lo que no quieres hacer jamás, es mi opinión muy personal, es ir como que de cero a ayahuasca, o ir que sí, de marihuana a ayahuasca. Eso sería espantoso y me parece un poco contraproducente también. Entonces, por un lado, también está la preparación física de verdad y el entrenamiento mental que deberías tratar de hacer. Pero cuando tú dices de cero ayahuasca, ¿quieres decir sin pasar por ningún otro alucinógeno? ¿O sin prepararte física y mentalmente? Bueno, sin prepararte física y mentalmente es obvio porque ya lo hablamos, pero más bien mi pregunta es, ¿tú crees que hay que hacer otro alucinógeno antes de hacer ayahuasca? Sí. Creo que tienes que tratar de experimentar con otros alucinógenos. Como para purgar el sistema. No, para entender lo que es alucinar. Para que tengas una experiencia. No tienes que tomar el LSD 25. Puedes tomarte unas trufas, ponte tú. Las trufas que te venden en Ámsterdam, por ejemplo, son muy suaves. Pero bueno, tienes que experimentar. También, o sea, yo también estoy tomando ayahuasca a los 40 años porque, bueno, pasé 20 años tomando otras cosas. Y me bastaban. Pero sí, creo que tienes que tener por lo menos algún tipo de experiencia con haber visto o sea, personajes que parece que no existen, o escuchar voces o cosas así, porque si no de verdad te puedes friquear bastante. Cuando ya tienes experiencia con eso, ya tú logras controlarlo un poco. Sí, aunque... y dices, bueno, también supongo que depende de la preparación, porque si tú vas... bueno, yo supongo que debe haber una distinción entre suponer que vas a ver cosas que no están y verlas, ¿no? Pero por otro lado, tiendo a pensar que si tú ya vas con la idea de que es posible que se te aparezcan cosas que no están ahí, estarás un poco más preparado para aceptarlo. Bro. Pero claro, debe ser distinto. Debe ser no sí. Supongo que sí. Idea, si el techo se desaparece y empiezas a ver un precipicio en el techo, supongo que debe haber. O sea, sí. Las alucinaciones son de otro nivel. O sea, y te lo digo, yo he tomado hongos, he tomado LSD y esa vaina es juego de niños comparado con esta vaina. O sea, te lo estoy diciendo. Eso fue tipo Jumanji, weón. Que un momento estábamos en la maldita selva dentro de un estudio de grabación. O sea, seguía habiendo un estudio de grabación, como en Jumanji. Pero había árboles, weón, y animales corriendo. Había lianas, o sea, pero es que ves animales corriendo. O sea,
tienes que estar, bueno, o sea, es rock and roll. Tú puedes decir como que, sí, yo creo que estoy preparado, pero todo el mundo cree que está preparado, pero también es una cosa del ego, ¿no? Sí, vale, yo tranquilo, yo estoy consciente de... Pero cuando estás allí y tienes un dios egipcio, weón, delante tuyo con un cetro que te va a pegar por la cabeza, ¿sabes? Otra cosa que me llama la atención es cómo el cerebro reconstruye eso. Si lo reconstruye a partir de... Perdón, si son construcciones originales o si es una reconstrucción de algo que hemos visto en películas. Porque, ¿sabes? Si tú no has visto nunca un animal desde todos los ángulos, ¿sabes? Si, por ejemplo, nunca has ido de safari, por lo tanto no puedes... no sabes exactamente cómo se ve un tigre en movimiento en la sabana. Y entonces la única referencia que tiene tu cerebro es lo que habrás visto en algún documental, ¿no? Entonces me pregunto si las cosas que construye tu cerebro son reconstrucciones de algo que ya viste en alguna parte, probablemente, o son construcciones originales, ¿no? ¿Sabes? Bueno, si ves, por ejemplo, un animal imposible, supongo que, claro, es una construcción original, pero incluso las partes y cómo se dibuja eso desde varios ángulos. Claro. Quizás sea una superposición de imágenes, ¿no? De tu mente. Lo digo porque uno de los ángulos que me interesa ahí es al final saber si esto es una simulación o no. Claro. Porque si esto es una simulación, ese animal está puesto ahí y está dibujado perfectamente desde todos los ángulos porque la simulación lo dibuja así. Pero si yo no he visto la parte de atrás de un avestruz, o sea, si yo no sé cómo se ve el avestruz desde el otro lado, cuando mi mente trata de reconstruirla, ese va a ser un avestruz bidimensional, ¿no? O sea, no hay nada, no es un avestruz tridimensional, sino bidimensional porque lo he visto en fotos, por ejemplo. Nunca he visto un avestruz en vivo, ¿no? Sí, claro, pero... o sea, también puedes insertar, también hay gente que te va a decir, no, son cosas de vidas pasadas o bla, bla, bla. O sea, es que eso es muy complicado, esa pregunta es probablemente imposible de responder. Creo que hay de todo también, ¿no? Pero como te decía, los animales que yo vi en el árbol de la vida, nunca pensé que iba a decir esa frase, pero los animales que yo vi en el árbol de la vida no eran animales que existen en el planeta Tierra, o al menos nadie los ha visto, pero tampoco eran aliens. O de pronto eran aliens, no sé, pero no era una cosa rara, era como una especie de humanoide combinando con... Sí, de pronto un composite ahí, una cosa compuesta con una pila de imágenes, pero sí, o sea, la naturaleza de las alucinaciones creo que ningún psicólogo ha logrado dar con el lugar de donde vienen, ¿no? De pronto también está la cosa de los arquetipos, o sea, también estamos llamando como a procesos que tiene el ser humano, o la mente del ser humano, de protegerse de ciertas cosas, ¿no? Que estás apelando a... O sea, todo el mundo apela, por ejemplo, a dragones y serpientes, y eso es por algo. Es porque arquetípicamente es como que la imagen que utilizamos como para esconder una clase de fobias muy particular. Tomando ese ejemplo, mi argumento aplica. ¿Cómo reconstruyes tú un dragón en 3 dimensiones si nunca has visto un dragón en 3 dimensiones? Claro, pero si tú estás alucinando, tú no puedes darle la vuelta al dragón. O sea, si el dragón no quiere que le des la vuelta, no le das la vuelta. Bueno, pues el dragón supongo se mueve, ¿no? Sí, claro, pero no está pegado a la sí, pared. Pero no te va a dar la espalda. Entonces nunca vas a saber cómo se ve el dragón de espalda. O sea, nunca vas a saber si lo que estás viendo de espalda es un dragón mal hecho. Por decirlo de alguna manera. Pero lo que sí fue interesante es la realización o el darse cuenta de la forma en la cual tu cerebro estructura los recuerdos, weón, y la memoria, y entender eso, que el tiempo y el espacio son categorías completamente lingüísticas que nosotros hemos inventado y que son como un escaparate que nosotros hemos construido en el cual vamos como almacenando cosas, y que la ayahuasca me lo reventó. Y entonces tenías eso, el recuerdo de cuando yo tenía 15 años que estaba estudiando PNL, estaba igual de cerca de mi mente en ese momento que el recuerdo de cuando fui a Egipto y vi dioses egipcios, ponte tú. Estaban los dos al mismo nivel. Y no había ninguna distancia. Era como un cosmos revolviendo alrededor tuyo, girando alrededor tuyo, en el cual todos están a la misma distancia y no hay categorías. No estás pensando como que, esto es cuando yo era chiquito, esto es cuando yo era grande, esto fue ayer. Y es completamente impresionante que lograr hacer eso, ¿no? Por eso cuando oí el mensaje, y esto es una idea que ya tenía, o sea, que yo creo que sirvió que ya tuviese esta idea.
entendí claramente que la intención era ponerlo en alguna parte del cerebro y por eso presté atención, como no presto atención usualmente a ningún mensaje, ¿no? Porque siempre presto atención parcial, ¿no? Por el... Bueno, creo que no tengo que justificarlo. Sí. Es el mundo en que vivimos. Pero soy una víctima del sistema. Y entendí claramente... porque el asunto es que en tu mente, ¿sabes? Cuando llega el momento de rescatar esos mensajes, ese tipo de mensajes que yo he capturado, digamos que desde en los últimos 20 años, ¿no? Son muy pocos comparados con los mensajes que capturé en los primeros 20 años. Porque los mensajes que capturé en los primeros 20 años, bueno, primero era el descubrimiento del mundo, ¿no? Estaba experimentando las cosas por primera vez. Y segundo, no había internet. Entonces, los mensajes, las conversaciones, yo estaba más presente en todos esos mensajes y en todas esas conversaciones. Entonces, las cosas que he capturado en los últimos 20 años, cuando llegue el momento de rescatarlas, van a estar en competencia con un montón de cosas de la infancia, lo cual no tiene nada de malo. Pero bueno, la verdad es que hay muchas cosas que yo he capturado en los últimos 20 años que considero perdidas porque no las recuerdo, ¿no? Claro. En parte, paréntesis, una de las razones de por qué me gusta hablar con mis amigos es porque yo creo que mis amigos son mi backup, ¿no? Son la memoria externa, porque hay cosas que yo que digo y olvido y son solo mis amigos los que recuerdan esas cosas que alguna vez dije, ¿no? Y pasa lo mismo, ¿no? O sea, la idea, claro, porque supongo que ellos están prestando más atención de la que yo estoy prestando al hablar. Claro. Porque quizás cuando yo esté hablando no estoy ahí. Sí, totalmente. Fue una cosa fascinante, vamos. O sea, y otra cosa que te iba a decir también es que la experiencia me ha permitido como hacer una analogía, una extrapolación entre lo que fue el proceso de la toma de ayahuasca y lo que es como la sociedad del día a día. Entonces yo, por ejemplo, en estos días estaba viendo, o sea, cuando tú estás allí, te dicen claramente, había dos hermanos, hay un hermano y una hermana, y entonces estaban ahí y le dijeron, mire, tengan mucho cuidado de no interferir el uno en el proceso del otro. Como que si tú ves que este está llorando, déjalo tranquilo, que él resuelva su broma. Tú no puedes ayudarlo. Tú concéntrate en tu broma y él en su broma y al final se verá. No te preocupes cuando salgan del túnel, ¿no? Y entonces, y a mí también me dieron ganas en algún momento de ayudar a mi pana, o sea, preguntarle como que estás bien, porque está como retorcido ahí haciendo una cosa. Y entonces, pero dije, no, me dijeron que no lo ayudara y después volvió la cosa del maestro de que quién coño te crees que eres tú, pues está ayudando a la gente. Tú tienes una pila de problemas, resuelve los tuyos, no. Él está en su proceso. Entonces en estos días estaba en el metro y entonces veía a la gente y decía, oye, pero esta persona está como triste, esta persona está... Y después yo, no, pero esto es como la ayahuasca. Ellos están en su proceso y ellos tienen que resolver su peo. Y tú no tienes nada que ver en tú no tienes ningún rol que jugar en la vida de esa persona. Y tienen derecho a estar infelices o felices o qué sé yo, y eso no te afecta a ti. Entonces déjalo tranquilo, no te enrolles, y tu vida es lo que te dé la gana, ¿entiendes? Y entonces también como que me ayuda mucho a destruir esa noción de, esa especie de presión social, que también es lo que alimenta ese ego negativo, que te va a crear la pared negra, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ha sido muy benéfico también en ese sentido. Pero sí, creo que también está, o sea, te vas olvidando. Es verdad que si no hubiese escrito la cuestión, pensado en la cuestión, tenido tiempo de analizarlo, probablemente no lo recordaría, o sea, recordaría pedacitos y tal, y qué sé yo. Después cada quien hace con eso lo que le da la gana. Hubo gente que fue simplemente a explorarse y disfrutar y qué sé yo, y la pasaron buenísimo también. No hay como ningún a priori. Pero, en fin, me pareció extremadamente fascinante y no entiendo, no me cabe en la cabeza cómo nuestra sociedad no se involucra más en el estudio de este tipo de cosas, weón. O sea, no tiene ningún sentido para mí que no, o sea, que sea tan tabú. Una cosa que es medicina milenaria dentro de todo. Sí, bueno, yo pienso que puede ser complicado encontrar la manera de imbricar esto en el resto de tu existencia en la vida moderna. Y si nos enfrentáramos si nos enfrentáramos a la posibilidad de
hacer que la ayahuasca esté disponible para todo el mundo. Hay mucha gente que sencillamente diría, bueno, yo no voy a volver a esta moledora de carne que es mi trabajo. Y la civilización se acabaría en 72 horas. Sí, sí, sí. Hay mucha gente, hay muchos amigos de este pana que se tomaron ayahuasca y se fueron al campo, ponte tú, a cultivar, porque la naturaleza y tal, y qué sé yo. Pero también es una cosa como que, bueno, eso también es una opción que no es del esnalo, no tenemos que obligarlos a estar en la ciudad. Pero yo no estoy diciendo que sea legal, yo no estoy diciendo que la ayahuasca esté a disposición de todo el mundo. Lo que estoy diciendo es que la comunidad científica y la comunidad médica y sobre todo los psicólogos no investiguen más sobre la ayahuasca. O sea, Ya yo estudié entiendo. psicología, Ujú. yo estudié psicología y nunca me explicaron nada sobre ayahuasca ni LSD ni... Claro, son todas unas teorías estrafalarias ahí sobre cómo funciona la mente y Ujú. cuando tienes una Ujú. sustancia que te permite deconstruirte o separarte de tu cuerpo, como los hongos alucinógenos, no, de eso no vamos a hablar, mejor vamos a hablar de la teoría de una señora cincuentona ahí que escribió un libro sobre, ¿sabes? Viendo niños directamente. Entonces, bueno, eso está bien. Pero ¿y por qué no podemos ver más por dónde va este lado? O sea, por dónde va esta cosa. Yo entiendo todos los problemas de adicción y lo que dices tú, y no estoy diciendo que sea para todo el mundo, pero la comunidad científica de manera seria, ¿cómo es posible que no se pueda tener más acceso a esta cosa? Pues es completamente, es loco. Y Sí, o que uno no pueda leer, ¿sabes? Así como lee cualquier tontería en internet, que uno no pueda leer algo serio sobre esto, claro, ¿no? Serio, entre comillas, serio. sí, sí, sí. Quiero decir, algo con cierta autoridad, ¿no? Sí, Que no puedas leerlo, que no puedas leer una descripción en Wikipedia que no esté llena de citation needed. O sí, sea, que no esté llena exacto. de notas y comentarios que refutan la experiencia, ¿no? Sí, y también por otro lado me dio mucha tristeza el otro día que hablábamos del DMT, que yo te contaba que el Ujú, DMT es la sustancia activa en la ayahuasca y que es lo que están sintetizando los ujú, americanos para poder fumárselo sin ujú, tener que hacer todo el proceso de la ayahuasca que dura 8 horas, el ujú, DMT dura 15 minutos, y me pareció súper triste, ujú, porque dije, wow, ustedes lo ujú. que quieren son la parte trippy así, de ver las imágenes, que es la superficie. Que es como que sí, te puedes quedar allí y es muy divertido, pero si tú vas atrás, y eso nos lo dijeron también la sacerdotisa, como que no se queden con los ojos abiertos están muy bien, pero la cosa está dentro de ti, busca dentro de ti, confronta tus sensaciones, confronta tus miedos y vas a salir del otro lado mucho más fuerte. Y esa cosa gringa de decir, ay, no tengo que hacer dieta porque al final no voy a vomitar porque es DMT, voy Sí. y en 15 minutos me lo Ujú. tomo y después estamos todos en un McDonald's ahí que, ay, chamo, ¿qué viste tú? Un alien. Ay, yo también, que come. Qué triste, que sumamente triste. No, bueno, pero es que lo que queremos es hedonismo, ¿no? Todos tendemos hacia el hedonismo. Claro, claro, pero una herramienta, o sea, es como todo, es como el MDMA también que comentábamos en uno de los chats anteriores, en uno de los podcasts anteriores, que es una droga sintetizada en laboratorios para ayudar a la gente en psicoterapia. O sea, el MDMA Ujú. era justamente para eso y yo le he tomado y soy gran fan, me parece una excelente droga bajo ciertas condiciones. Pero entonces, claro, hacemos eso y entonces en vez de utilizarlo en psicoterapia, se lo prohibimos y termina vendiéndose para que la gente vaya a una discoteca saltadora durante 8 horas seguidas. Y es como que Sí. triste, pues tú dices, wow, con todas las posibilidades que tienes aquí y lo reducimos otra vez al hedonismo básico de la sociedad globalizada, qué sé yo, Sí, bueno, pero sí, no estamos aquí para salvar al mundo, ¿no? No, no, pero podríamos de pronto no ser tan idiotas tampoco, o sea, es como Mm, la cuestión, no sé, pero y también te das cuenta del potencial evolutivo del ser humano, o sea, eso también fue una gran reflexión cuando salí y dije, wow, el ser humano no está ni siquiera cerca de estar acabado como fisiología, como ujú, aparato, el potencial de ujú. la mente es increíble y no le hemos ni siquiera empezado a explorar, qué Sí. intenso. Entonces, bueno. Cuando una de las cosas también que estaba pensando, quizás porque vi este fin de semana Blade Runner 2049, es que los androides que tienen acceso los androides que teóricamente podrían tener acceso a todas las experiencias a la vez, quizás vivan una vida que sea un viaje de ayahuasca perpetuo, Totalmente. una vida ¿sabes? De continua maravilla y continua comprensión. Bueno, no sé, ¿no? Porque depende también cuáles son quiénes son las personas que te están dando
esa experiencia. Capaz que lo que estás viendo son puros recuerdos de una ama de casa o qué sé yo, una señora con una burka ahí que nunca salió de su casa y lo que están golpeándola todos los días. O sea, sería como... Vale, pero si digamos que alguien logra reproducir todas las conexiones del cerebro humano, ¿m? Y crea un duplicado del cerebro humano, pero a la vez este duplicado del ser humano es perfeccionado hasta el punto en el que tiene acceso permanente a toda la memoria, y una capacidad casi mecánica de enfrentarse a sus preconcepciones. Quizás este cerebro o esta mente avanzada viva en un estado perpetuo similar a lo que tú experimentaste, porque pueden tener acceso voluntario a todos los recuerdos y pueden cuestionarse a sí mismos todo el tiempo, ¿no? Creo que el problema ahí es que estás como haciendo una equivalencia entre lo que es el cerebro y lo que es la mente. Que son dos entidades que los filósofos de la mente, de la conciencia, te van a tratar de refutar, ¿no? Sí. Que una cosa es que tú hagas una computadora que tenga un cerebro y otra cosa es que hagas una computadora que tenga una mente. Entonces, ahí estaría la diferencia. Si algún día logramos sintetizar mentes, o si logramos... Nadie ni siquiera sabe dónde está la mente. O sea, la filosofía de la mente está tan en pañales, y la psicología también, que nadie en su sano juicio puede afirmar dónde está ubicada la mente. Y cuando digo la mente es esa cosa cuando cierras los ojos y te imaginas algo. Nadie sabe si eso sale de una parte del cerebro y tal, y qué sé yo. Y tenemos 100 años estudiando eso. Entonces, es más, los budistas te van a decir que la mente ni siquiera existe, ¿no? O sea, que el yo, el ego no existe. Entonces, vamos desde las escuelas que dicen que no existe hasta las escuelas que dicen que existe, pero no tenemos la más remota idea de dónde está alojado, si es en el corazón o qué sé yo. Entonces, sí, de pronto en un futuro muy, muy, muy lejano, si lograse sintetizar una mente más que un cerebro y echarle todas estas cosas, bueno, y suponiendo que esa mente no haga un mal viaje, ¿no? Claro, porque es que estoy tomando el atajo de asumir que si tú construyes una reproducción fidedigna del cerebro, o sea, biológica y químicamente fidedigna del cerebro, y la enchufas, automáticamente creas una mente, ¿no? Quizás, obviamente no sea tan fácil, Esa ¿no? es la apuesta arriesgada, la apuesta ontológica arriesgada que estás haciendo, que sobre la cual se debate desde... o sea, que es la cuestión también sobre el libre albedrío. Por ejemplo, en DARPA, en los Estados Unidos, tienen programas en los cuales logran controlar animales, ¿no? Insectos, con electrodos y tal, y los hacen hacer cosas para la milicia. Entonces la pregunta es, ¿estamos interfiriendo con el libre albedrío de la rata? O sea, ¿la rata está teniendo pensamientos de rata? ¿O no, se lo estamos quitando porque le estamos introduciendo estos electrodos? Y es eso ético. Tenemos el derecho como especie de quitarle la mente a otra especie. Sí. Entonces, ¿sabes? Es otra caja de Pandora. Sí, sueñan las ratas con ovejas eléctricas.